Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal están? Espero que bien. Con esta tarde lluviosa que nos ha tocado, con este fenómeno meteorológico adverso, como lo llaman los científicos. Pues si les parece, empezamos con esta sesión. La idea es que daremos hablar un poco de esta contaminación lumínica, esa amenaza silenciosa, y estaremos como eso, menos de una horita hablando de este asunto tan importante que creo que a veces no se le da el valor que tiene en sí, ¿no? Disculparles a todos porque la idea era hacer todo esto de forma presencial y la verdad es que no ha podido ser, pues ya sea porque no por nuestra amiga Claudia, digamos, ¿no? De alguna manera. Teníamos ahí la idea de hacerlo en la sede central del Instituto de Astrofísica de Canarias y no ha sido una pena no hacerlo, ¿no? Pero aún así tenemos muchas ganas, tenemos mucho interés en contar estas cosas. Y para ello, pues hemos colaborado con SeoverLife Canarias, gracias a Jersey Acosta, y algunas asociaciones ecologistas como son ATAN, ACBC y Amigos de las Pardelas. Así que gracias a ellos ha sido posible esta charla y este momento y que esperemos que no sea la primera ni la única que hagamos, ¿no? Creo que tenemos mucho camino que hacer y vamos a hacerlo con ganas y con energía, ¿no? Si les parece bien, el esquema que tenemos presentado es que Jersey Acosta va a hacernos una pequeña presentación contando un poco cómo la contaminación lumínica afecta a la fauna, a la biodiversidad y a diferentes aspectos de nuestra vida. Hola, buenas tardes y bienvenidos a esta charla sobre contaminación lumínica, una amenaza silenciosa. Soy Yarsi Acosta, delegado de la Sociedad Española de Ornitología y bueno, intervendré al principio de la jornada de hoy dando una pequeña introducción bueno, a la contaminación lumínica, qué es lo que supone, qué impacto genera, sobre todo desde el punto de vista de la biodiversidad. Trataré de ser breve y a continuación intervendrá Federico de la Paz, que es el responsable de la Oficina Técnica de Protección del Cielo del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hay que decir también que esta jornada se organiza en colaboración con ATAN, con la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria y con amigos de las Pardelas. Y que para nosotros también se incluye en el marco del proyecto Life Natura Night, una iniciativa cofinanciada por la Unión Europea que persigue reducir el impacto de la contaminación lumínica. Nada, agradecer a todos los que han hecho posible esta jornada de hoy, en especial al IAC, y por supuesto a Pepe Herrera por su empuje y al resto de personas que también están contribuyendo a que de alguna manera se perciba esta amenaza como lo que realmente es, un problema grave y emergente. Eh, bueno, unas muy breves pinceladas para los que no nos conozcan. Estas cifras están ya desactualizadas. Realmente la Sociedad Española de Ornitología tiene pues casi 30.000 socios, un centenar de trabajadores. Forma parte de una red de conservación, la más grande del mundo, que, bueno, gracias a la cual tenemos miembros de BirdLife pues, en prácticamente todo el mundo. Nosotros nos dedicamos a la conservación de la biodiversidad, con especial atención a las aves, y siempre desde un punto de vista científico. Tenemos una decena de programas de seguimiento, bueno, ejecutamos distintos proyectos y tenemos delegación en Canarias desde hace pues más de 20 años. Además estamos en otras 10 comunidades autónomas y tenemos dos centros de interpretación, uno en Doñana y otro en el Delta del Ebro, donde precisamente me encuentro ahora mismo. Al respecto de la contaminación lumínica, hay muchas definiciones posibles. Yo creo que una que yo creo que es fácil de entender y sencilla, que hace referencia al uso inadecuado de la luz que genera impactos
negativo. En esta definición, bueno, pues se pone el acento sobre lo inadecuado del uso y sobre los impactos que esto genera. Si necesitamos luz, pero eh, podemos hacerlo de una manera más sostenible, ¿no? O más compatible con la biodiversidad. El mapa que se puede ver en pantalla es el Atlas elaborado por Falky en 2015 o 2016, no recuerdo bien, y refleja, bueno, refleja el exceso de luz que estamos produciendo los seres humanos. Y además se observa claramente un patrón que se correlaciona con el desarrollo, ¿no? Iluminan más aquellos países que tienen un mayor desarrollo económico. De hecho, se correlaciona la contaminación lumínica con la renta per cápita. En el caso, por ejemplo, esto es un ejemplo, en el caso de Gran Canaria, todo el sureste de la isla, se puede ver como, bueno, en las zonas donde hay un mayor desarrollo económico, en la capital y en el sureste, donde hay más turismo, es donde se produce un mayor impacto donde se produce una mayor contaminación lumínica. Este ejemplo es de Galdar, ¿no? En el suroeste de la isla de Gran Canaria. Hay que decir también que es una amenaza emergente, que es relativamente desconocida, de la cual se habla poco, y que de alguna manera nosotros pensamos que va a ocurrir como con el plástico, ¿no? Que era, hace 15, 20, 30 años nadie hablaba del plástico y bueno, ahora todo el mundo es consciente del impacto que provoca. ¿Por qué se produce? Bueno, de alguna manera el ser humano eh, entiende que la luz nocturna es algo bueno, bonito, bello y deseable. Y ese yo creo que es uno de los principales motivos que explican por qué tenemos esta tendencia a sobreiluminar. No hay que olvidar que la contaminación lumínica, tal como la hemos definido, realmente es el exceso de luz, esa luz inadecuada que provoca impacto. No toda la luz que utilizamos de noche es mala, ¿no? Nosotros, pues, las personas encontramos refugio, nos sentimos cómodos. Tiene sentido porque hemos evolucionado, somos animales diurnos, ¿no? Y, y la oscuridad, bueno, nos provoca una cierta incertidumbre. De hecho, es algo que reflejamos en nuestro lenguaje. Se habla de una persona brillante, ¿no? Para una persona que, bueno, pues que es muy inteligente, muy hábil, o de tener una idea luminosa. Incluso se dice ver la luz al final del túnel, ¿no? Como algo positivo. Está claro que la luz nos da miedo y es una cuestión atávica y que es difícil de controlar. Para nosotros la luz es una señal de progreso y eso nos hace olvidar que, que también también provoca un impacto en los seres vivos y en nosotros mismos, en los seres humanos. La luz nocturna puede ser buena y deseable siempre que se utiliza bien, siempre que se utilice bien. Y normalmente no es el caso. Les he traído dos ejemplos. Un espectáculo que se promueve en algunos jardines botánicos de España, que se llama Naturaleza Encendida, y otro bueno, unos espectáculos nocturnos que se hacen con drones. Como ejemplo de esta concepción que tenemos, ¿no? De que es algo, iluminar la noche es algo positivo, cuando realmente es una forma de contaminación. Ahora que se acercan las Navidades, pues veremos también cómo comienza esta carrera por ver quién ilumina más, que en el fondo es una carrera por ver quién lo hace peor, por ver quién contamina más, ¿no? Les he traído el ejemplo de Vigo, pero aquí ocurrirá lo mismo, ¿no? ¿Cómo se manifiesta esta contaminación lumínica? Bueno, la parte técnica la abordará Federico con más detalle. Simplemente comentarles que la luz de noche pues, produce intrusión lumínica cuando entra donde no tiene que entrar. También tenemos el brillo difuso, que es esa luz que se refleja
en la atmósfera y también pues da lugar a deslumbramientos, ¿no? Que te impiden, que te pueden impedir ver e incluso provocarte accidentes en el caso de, por ejemplo, de que estés conduciendo. Este dibujo ejemplifica cómo, cómo funciona la luz, ¿no? Cómo son los distintos eh, caminos que ésta sigue y las consecuencias que tiene, ¿no? Eh, ya lo adelanto, pero bueno, también Federico dará más detalles. La iluminación correcta es aquella que ilumina lo necesario y con la intensidad necesaria y en el momento que hace falta. Justo el dibujo que se puede ver en pantalla, esta persona que está entrando en la parte útil de la luz. El resto, bueno, pues es luz sobrante, es un desperdicio energético, además provoca molestias, se refleja, va a la atmósfera, vuelve, que es el sky glow del que hemos hablado, entra en las casas y, en fin, es un desperdicio y una molestia y un problema ecológico, ¿no? La luz también causa problemas eh, sociales y nos afecta, ¿no? Hay que saber, por ejemplo, que se ha estimado que el 30% de la humanidad no puede ver la Vía Láctea por culpa de la contaminación lumínica y que incluso de ese porcentaje de la humanidad el 80% corresponde con estadounidenses y el 60% es de los europeos, ¿no? A nivel mundial, el 83% de la población y más del 99% de las poblaciones europeas y Estados Unidos viven bajo el resplandor de la contaminación eh, lumínica, ¿no? Esto a mí me gusta compararlo por ejemplo, imagínense no poder ver el Teide, ¿no? El valor que tiene para todos, ¿no? Hablo del Teide, o como puedo hablar del Roque Núbilo en Gran Canaria, o del Museo del Prado, o- o no sé, de la Torre Eiffel. Imagínense que no pudiéramos ver ese patrimonio, pues por culpa de la contaminación lumínica. Esto es un poco lo que pasa con la Vía Láctea, ¿no? De alguna manera es patrimonio de todos los seres humanos poder observarla, disfrutarla y en una buena parte del planeta Tierra, por culpa de la contaminación lumínica, no se puede ver la, la, la Vía Láctea, ¿no? Por supuesto, causa impactos económicos. Estos cálculos son estimaciones para Portugal y España. Bueno, se ha estimado que por persona y año puede costar hasta 30 euros. Se estima que el 50% de la luz se desperdicia en forma de contaminación lumínica. Y, perdón, estos datos son para la Macaronesia. En fin, cifras que ejemplifican que cuando hacemos las cosas mal en cuanto a iluminación, pues también eh, producimos un gasto y un problema a nivel económico. En cuanto a los impactos ambientales, el punto de partida yo creo que debe ser entender que los seres vivos hemos evolucionado en ambientes libres de luz artificial. Eh, Aproximadamente el 30% de los vertebrados y el 60% de los invertebrados son nocturnos. Por tanto, necesitan esa oscuridad para desarrollar sus ciclos vitales, ¿no? La luz produce pues, patrones de atracción y repulsión o incluso problemas de orientación y desorientación, ¿no? A nivel de individuo, la contaminación lumínica puede afectar a la contaminación entre individuos, a la comunicación, perdón, entre individuos, a la reproducción. Se sabe que en el caso de algunos anfibios, en presencia de luz artificial nocturna, a la hora de emparejarse, pues son menos selectivos, bueno, intentando evitar la depredación, ¿no? Y esto a nivel evolutivo, pues puede tener también consecuencias muy graves, ¿no? Altera el canto de algunas aves, como los ruiseñores. A algunos los beneficia, ¿no? Algunos murciélagos que se alimenten de invertebrados, de polillas, pues pueden verse beneficiados por la luz, lo que produce efectos a nivel de las poblaciones. Bueno, todos estos impactos
en las especies y los individuos se traducen en efectos en cadena en todos los ecosistemas de los cuales nosotros dependemos. Les he traído algunos ejemplos, el caso de, la escultura de luz que se hizo conmemorando el aniversario del atentado de las Torres Gemelas. Bueno, se pusieron dos torres de luz eh, enormes, ¿no? Y que al fin y al cabo se convirtieron en trampas de luz para aves migratorias. Se contaron más de 10.000 aves atrapadas, dando vueltas en torno a estos dos enormes cañones, ¿no? El proceso migratorio de las aves es muy complejo y está muy bien medido, ¿no? Entonces, si consiguen escapar de esa trampa de luz, es difícil que puedan acabar su proceso migratorio con éxito, porque probablemente habrán consumido mucha energía y dando vueltas. También tienen riesgo de colisionar, ¿no? Y bueno, 10.000 aves son muchas aves. Esto es un ejemplo puntual de lo que ocurrió en este caso, pero multiplíquenlo por toda la luz dispersa que tenemos por el planeta, ¿no? El caso de las tortugas está muy documentado y yo creo que es un caso muy conocido. Eh, Al salir del huevo, las crías de tortuga, no se sabe muy bien por qué, pero bueno, se cree que se confunden, las señales lumínicas las confunden y en lugar de ir hacia el mar, pues van al lado opuesto. En ocasiones, bueno, pues acaban siendo atropelladas por carreteras y, bueno, y si no, pues pueden morir también de inanición o, en fin, al fin y al cabo no completan su ciclo vital. Hay otros efectos en luciérnagas, lo que les hablaba de la comunicación. En ambientes más contaminados lumínicamente es más difícil que estos animales puedan comunicarse, ¿no? Entre ellos. Luego hay un proceso más macro que es el movimiento del plancton en el Ártico. Ya se ha visto que está afectado por contaminación lumínica. Es un movimiento, un desplazamiento vertical que se produce cada día, que es un movimiento masivo, es uno de los movimientos migratorios más grandes de la naturaleza. Bueno, y en presencia de luz también se ve alterado. Nosotros hablamos mucho de contaminación lumínica por el caso de las aves marinas y en concreto el caso de la pardela cenicienta. Yo creo que, bueno, es muy conocido, ¿no? En Canarias cada año, en Canarias y en otros muchos sitios, pero aquí experimentamos la caída de pollos de pardela, que es el ave marina más luminosa, el ave marina, perdón, que cuenta con un mayor número de efectivos en Canarias. Tenemos varias decenas de miles. Y los pollos de pardela, en esta fecha, a final, entre octubre, a mitad de octubre y mitad de noviembre, en su primer vuelo, el vuelo de emancipación, pues se ven afectadas por la contaminación lumínica y acaban cayendo. En un año malo pues, pueden caer hasta 5.000 aves, ¿no? Estas aves están muy bien adaptadas al medio marino y en el medio terrestre pues son torpes, ¿no? Les cuesta emprender el vuelo. Y una vez que caen, bueno, pues se ven afectadas se pueden ver afectadas por predación por gatos, pueden colisionar en la caída, en fin. Y es un fenómeno también grave que abarca un número significativo de aves y que implica también la participación de muchos voluntarios en las campañas que se organizan cada año. Hay que decir que, bueno, en Canarias tenemos 7 especies nidificantes, 7 especies de aves marinas nidificantes, todas ellas con algún grado de amenaza. Y todas ellas se ven afectadas por la contaminación lumínica. Hablamos mucho de parte de la cenicienta, pues porque es la más numerosa, como les comentaba. En cualquier caso, bueno, es el grupo además de aves más amenazados, ¿no? Y nos preocupa mucho la parte de la pichoneta canaria, por ejemplo, que francamente tiene unas tendencias poblacionales regresivas y unas cifras que nos hacen pensar que, bueno, pues que si no nos ponemos a la tarea, pues quizás en breve dejemos de tener esta subespecie endémica. No me voy a detener en cada una de las especies, sepan que bueno, son todas estas que les he ido nombrando: petrel de Bulwer, peño europeo, peño de Madeira, peño pechialbo. Este esquema
elaborado por Airam y Venero Rodríguez, dos investigadores canarios que tienen bueno, mucha experiencia en contaminación lumínica y describe un poco cómo funcionan los deslumbramientos y las caídas. Además, ellos también han estudiado las bases de datos de los cabildos, gracias a las cuales pues sabemos que, aunque no sepamos el número concreto de especies que tenemos, sí sabemos que tienen tendencias eh, regresivas, ¿no? El caso de la parte de la pichoneta que les comentaba o el caso del petrel de Woolworth. No me voy a detener excesivamente porque ya no voy a dejar tiempo a Federico, simplemente señalar que, bueno, que las aves en medios insulares y las especies en general están más amenazadas que en el continente y que la contaminación lumínica es una nueva amenaza que se suma y que bueno, y que las pone en riesgo y en peligro. Bueno, el caso del gato que, que yo creo que es importante señalar, incluso hablando de contaminación lumínica, porque es una amenaza muy grave y además, tras una caída producida por contaminación lumínica y deslumbramiento, el impacto de un gato en una ave marina es letal, como se ha dado el caso, ¿no? Por aquí tengo un vídeo que no creo que haya tiempo de proyectarlo. Bueno, simplemente son unas cámaras de fototrampeo que colocamos en nidos de Bardella cenicienta en Tenerife para documentar qué es lo que ocurre durante la crianza. Y bueno, podemos ver, entre otras amenazas, pues, cómo aparecen gatos y ratones y este tipo de especies invasoras. A modo de resumen, la contaminación lumínica afecta al bienestar y a la salud de los seres humanos, afecta a la biodiversidad, supone un derroche de energía y dinero, rompe con el ciclo de luz y oscuridad, elimina la oscuridad natural que nos impide ver y disfrutar los paisajes nocturnos, desorienta a insectos, a otros los atrae. En general afecta y perjudica a los hábitats nocturnos, afecta a los ritmos biológicos. Bueno, es una forma de contaminación grave, desconocida y que estamos, bueno, todavía empezando a entender cuál es la magnitud real de este problema. Bueno, la buena noticia es que hay soluciones, se pueden hacer muchas cosas. Y bueno, para esta parte, creo que la persona más indicada, bueno, es Federico de la Paz, que les podrá contar a nivel técnico qué es lo que hacen en la Oficina Técnica de Protección del Cielo, qué es lo que puede hacer un ciudadano, qué herramientas tienen también para reducir la contaminación lumínica y sobre todo bueno, herramientas concretas con las que intentar que los demás pues tampoco produzcan contaminación lumínica, ¿no? Bueno, muchas gracias por todo. Y nada, sin más, les dejo con Federico de la Paz. Si les parece, seguimos con otra parte, esta parte en la que yo, Federico de la Paz, que trabajo en el Instituto de Astrofísica de Canarias, en la que tenemos muchísima experiencia con el tema de la contaminación, porque al fin y al cabo la luz nos molesta para nuestro trabajo. Y bueno, quiero empezar un poco contando pues, lo que hacemos aquí. El Instituto de Astrofísica de Canarias es un centro público del cual el Ministerio de Ciencia e Innovación, Universidades, Gobierno de Canarias, Universidad de Laguna y el Consejo Superior de Investigación Científica forman el Consejo Rector que dirige al instituto en sus directrices generales de funcionamiento, ¿no? Actualmente pues tenemos tres sedes y dos observatorios. En el observatorio del Teide, pues casi todo lo que se hace es con
observaciones solares, pero el observatorio de Roque los Muchachos es el observatorio nocturno por excelencia y sí, casi todo lo que se hace es nocturno, ¿no? Aparte de eso, tenemos una sede central que se encuentra en la laguna, otra sede que se encuentra en Breña Baja, en el CALP, actualmente nombrado como Centro Francisco Sánchez en honor al director fundador, y tenemos IACTE, que es nuestro centro tecnológico. Los observatorios pues son creadores de empleo. Actualmente hay cerca de 1.600 empleos indirectos, de los cuales 450, 500 son directos. O sea, hay muchísimas empresas que dependen de nosotros y ahí generan empleos igualmente, ¿no? Es empleo cualificado y que tienen un desarrollo y una carrera profesional muy importante. ¿Qué hacemos? Pues lo último que estamos haciendo es cargas para satélites, aplicaciones en biomedicina, comunicaciones ópticas inalámbricas, desarrollo de telescopios robóticos, astrofotografía, gestión de brand y mecenazgo, operación en telescopios, aplicaciones médicas, detección y seguimiento de objetos en órbita, como puede ser la OGS que tenemos en el Observatorio del Teide, o el desarrollo de grandes telescopios, que realmente es a lo que nos dedicamos. Lo otro ha sido una cosa que ha ido aumentando a medida que nuestras capacidades y medios han ido avanzando, ¿no? Pues todo esto no hubiera sido posible sin este señor, don Francisco Sánchez, que recientemente falleció el pasado octubre, y ha sido uno de sus grandes logros en la creación del Instituto de Astrofísica de Canarias, pero también creó algo que fue inédito y único a nivel mundial en ese momento, que fue la Ley del Cielo. Una ley creada en el año 88, pero que hasta el año 92 pues no fue implantada y puesta en funcionamiento. Una ley que lo que hacía era proteger la calidad de los observatorios para garantizar grandes inversiones públicas y garantizar que durante muchísimo tiempo estos telescopios tuvieran un cielo estupendo. La ley también fue inédita y fue bastante innovadora en el sentido de que no solo protegía de la contaminación lumínica, el mayor de los agresores que teníamos, sino también el sobrevuelo de aeronaves, la contaminación radioeléctrica y la contaminación atmosférica. En el caso de la sobrevuelo de aeronaves, impide que durante las operaciones telescópicas no pase nada, no pase ningún tipo de avión por encima de los observatorios. De hecho, las rutas están totalmente desviadas y no pasa ninguno. Incluso drones o elementos similares no podrán sobrevolar los observatorios. Y en el caso de la contaminación radioeléctrica, pues se trata de que los niveles que emiten las emisoras de telefonía y televisión no superen unos valores que perjudiquen las observaciones. Con lo cual teníamos una ley de tipo integral. Pero bueno, vamos a ocuparnos realmente del aspecto que nos interesa, que es la contaminación lumínica. La ley del cielo protege a unas zonas de Tenerife y la totalidad de La Palma. ¿Esto qué significa? Pues que Canarias no tiene una ley para todo el archipiélago. Solo existe, si lo pensamos fríamente, para la isla de La Palma, porque la parte de Tenerife que está afectada es porque protege a la isla de La Palma. La luz que llega de Tenerife molesta a La Palma. Entonces, por eso esas son zonas afectadas. No protegemos al observatorio del Teide. De alguna forma, indirectamente lo hacemos, pero le siguen afectando núcleos muy importantes de Santa Cruz, La Laguna, las zonas de Arafo, Guimar y similares pueden afectar al observatorio del Teide. Por tanto, es una protección indirecta, un efecto deseado, pero que, vuelvo a insistir, no hay una ley para toda Canarias, porque a veces pensamos en ella como si fuera una ley para toda Canarias. ¿Y de qué habla esta ley? Bueno, esta ley fue copiada por muchas comunidades, tristemente. Cataluña y las Baleares, Navarra, Cantabria, Andalucía, Castilla y León, Extremadura. Incluso nos vamos al extranjero, nos vamos a nivel internacional, nos encontramos con que Chile tiene una ley muy parecida. Igual insistir, Canarias no tiene una ley específica para proteger los observatorios o cualquier afección que ocurra, porque veremos un poquito más adelante, y como decía Jersey, que no solo se trata de proteger las estrellas, también protegemos la biodiversidad, protegemos la fauna, protegemos incluso a nuestra salud. Bueno, en cuanto a la definición de la contaminación lumínica, hay muchas definiciones, una del Comité Internacional de Iluminación, una de la ley catalana, una de la Fundación Starlight, pero a mí me gusta quedarme con una muy concreta, la que podemos evitar. O sea, toda aquella luz que no nos sirve,
que es desperdiciada, ya sea porque sea emitida hacia el cielo, ya sea porque está en funcionamiento cuando no debe estar en funcionamiento, o porque es excesiva, o porque realmente acaba su función a una hora determinada. Todo eso hay que pensarlo. Todo lo que no es útil es contaminación. Y así tenemos que plantearlo. Un letrero que está encendido y que nadie ve, eso es contaminación. Durante el funcionamiento posiblemente sea útil, porque estás anunciando, pero si no, es contaminación. Entre los efectos adversos de la contaminación lumínica, podemos hablar de muchos. Evidentemente, la pérdida del paisaje natural, la eliminación directa de los hábitats naturales. Actualmente están viniendo en el norte de Europa y en la parte del norte de España, están llegando unas auroras espectaculares debido a la actividad solar. Bueno, pues con contaminación lumínica, esas auroras serían imposibles, de hecho ocurre, de ver. Así que nos estamos perdiendo muchísimos espectáculos del, del cielo como consecuencia de esa contaminación lumínica. De hecho, pregunta a nuestros hijos y muchos de ellos no saben o no han visto nunca lo que es la Vía Láctea. O sea que es muy triste que eso ocurra. Luego hablamos de algo que nos molesta en el día a día, que es la luz intrusa. Esa luz que de alguna manera se nos mete en nuestras viviendas, que durante el verano que queremos refrescarnos, abrimos la ventana y nos encontramos con esa luz. Algo que no deseamos. Entonces, todo eso es posible de evitar, pero hay que poner los medios. Y esto está contemplado como ley, esa luz intrusa. Ya no digamos del tema del alumbramiento, que de repente te encuentras en una zona de aparcamiento o de una zona de tránsito y te encuentras con esta luz de frente que te deslumbra y puede provocar accidentes. Así que en ese sentido debemos también tener en cuenta que la luz va más allá de ese aspecto tan bueno que nos enseña dónde está el camino. Puede haber una parte de la luz que puede ser nociva. Ya conté, y no quiero volver a insistir, con el tema de la observación astronómica. La observación astronómica, eh, lo que ocurre es que la luz se comporta como un velo que se pone delante de nuestro telescopio o de nuestra vista e impide ver los astros más débiles. Vea una zona contaminada y una no contaminada. No digamos el tema del derroche energético. El usar farolas, luminarias que emiten luz hacia todos lados, hacen que esa luz se pierda y no se ilumine lo que realmente queremos, que es el suelo de nuestras instalaciones, de nuestras calles, ¿no? Y instalaciones deportivas o de nuestras plazas. Con algún tipo de coraza que lo tape, podemos disminuir la potencia, porque la que va hacia arriba la echamos hacia abajo. O algún tipo de reflector que permita echar la luz directamente hacia abajo, como es el caso de los últimos. Fíjense la cantidad de energía que estamos perdiendo como consecuencia de no dirigir la luz hacia donde realmente nos interesa. Ya sí estuvo haciendo algunos comentarios sobre los temas ambientales de flora y fauna. Bueno, creo solo recordarlo. La contaminación producida por la propia generación de la energía eléctrica para iluminar. Ayer vi un estudio que hablaba de que como consecuencia de la contaminación lumínica se ha aumentado en un 2% el CO2 a nivel mundial. Eso es una cosa que hay que plantearse. O sea, la contaminación lumínica está contribuyendo a la cantidad de CO2 en el planeta. Afecta al proceso migratorio de las aves y otros animales como la anguila o como la pardela. Altera la cadena trófica de los depredadores. No pueden cazar si no ven si son vistos. O sea, esa relación entre la presa y depredador se ve totalmente alterada. Comentaba también Jersey la alteración de los ciclos de ascenso y descenso de plancton marinos. La luz ultravioleta también y azul que emiten algunas lámparas también afecta al ciclo vital de muchísimos insectos. Algunos insectos se ven atraídos por la luz azul y mueren en el intento. Y muchas veces es uno de los sexos el que se ve atraído, con lo cual luego se produce el apareamiento. Tenemos otro problema. En la flora también se producen alteraciones en la fotosíntesis, provocando el envejecimiento prematuro de algunas de las especies. Y bueno, el último parte, que yo creo que para mí es muy importante, y es la salud de los humanos. Lo curioso es que desde hace unos años se detectó que tenemos una parte de nuestro ojo, un sensor de luz azul, que incluso las personas ciegas lo tienen, que es capaz de detectar la presencia de luz azul. Y significa que durante el día ese sensor recibe la luz azul del sol
y activa una serie de hormonas o rebaja otras y tiene unos niveles, lo que se llaman ciclos circadianos y flujos de temperatura, cortisol, melatonina y similares. Bueno, pues la melatonina es una de las fundamentales. Hay estudios muy serios sobre que la melatonina es un regenerador natural de nuestro cuerpo. Pues en presencia de luz azul, esa melatonina se deja de segregar y por tanto causa ciertas distrofias en nuestra vida, en nuestra salud. ¿Y qué ocurre? Pues mira, pues puede haber trastornos del sueño, envejecimiento, cáncer, trastornos afectivos, síndrome metabólico, alteraciones cognitivas, enfermedades cardiovasculares, incluso estrés oxidativo. Se detectó, por ejemplo, en trabajadores nocturnos que había una mayor incidencia de cáncer de mama y de próstata en aquellos trabajadores que hacían turnos nocturnos, o sea, estaban expuestos a la luz azul durante la noche. Entonces, con lo cual, hay que pensar las consecuencias de que esa luz que pensamos que es buena, igual tiene su lado oscuro. Pero sigamos. ¿Podemos evitarlo? Antes lo decía Yarcy. ¿Podemos evitar esa contaminación lumínica? Sí, hay muchas cosas a tener en cuenta. La fundamental, pues, disminuir la luz sobre el horizonte. Toda la luz por encima de 70 grados y hasta 130 es súper perjudicial, porque se tiene menos capas de atmósfera por las que propagarse y se va a propagar muy lejos. La que fluye en sentido horizontal es mala, evidentemente, pero no tan mala. Pero la que es buena, buena, es por debajo de 70, que es donde nosotros queremos iluminar. Y eso es lo fundamental. Otro criterio, apagar a medianoche el alumbrado ornamental, monumentos, deportivos, anuncios luminosos y luego reducir el flujo luminoso del alumbrado vial y peatonal después de la medianoche. O sea, ¿qué ocurre? Bueno, pues que los campos de fútbol no se usan a partir de una hora, que los monumentos no es necesario verlos muy tarde, también los letreros tampoco hace falta que los veamos. O sea, hay una hora que podemos decir que es a las 12 de la noche, podemos decir, oye, apagamos todo este tipo de alumbrado. Aparte de ahorrar energía, ahorraremos en contaminación luminosa. Y luego el tema de reducción. Las luminarias vienen actualmente equipadas con un sistema que permite bajar el flujo luminoso, la cantidad de luz que sale de la farola, acorde a las personas que hay allí. O sea, automáticamente lo haces. Si hay a una hora determinada hay 10.000 personas en un paseo, pues si luego hay 5.000, puedes bajar el flujo a la mitad, con lo cual no es necesaria tanta luz. Y de ahí viene esta tabla en la que nadie va a ver, pero son valores que se establecen para cada tipo de carretera, autopista, autovía, plaza, todo tipo de situaciones que nos podemos encontrar, están todas metidas aquí. Y conforme a la cantidad de luz que se ponga, se va a ajustar para que no se supere en un momento el 20% de valor. Hay otro factor, otro valor que debemos tener en cuenta que se llama vigilancia, y es intentar enfocar toda la luz que nos hace falta dentro de una zona. No que no se nos disperse. Vean en la parte superior que la luz se dispersa fuera de la carretera. Realmente nos interesa que esté dentro de la carretera. Este es un ejemplo en la isla de Palma en la que se ha conseguido eso. El 80% de la luz que sale de la farola se proyecta dentro de la carretera y no fuera de ella. Y así no afecta a la biodiversidad, a las plantas o a las especies animales que hay en el entorno. El criterio para general, entonces, para reducir la contaminación lumínica va a ser siempre usar luminarias certificadas por el IAC, porque desde el IAC garantizamos que la luz no va a tener luz hacia arriba, que la fuente de luz va a ser la adecuada y una serie de criterios como que no tiene luz azul. Aquí veo un ejemplo de esto, es un espectro luminoso. Esta es la luz que sale de un LED cálido, en 2700. El LED cálido tiene una pequeña parte azul, pero casi todo es rojo o naranja. Eso es bueno, porque lo que nos interesa es evitar la luz azul. En el caso de la derecha, lo que vemos es un LED ámbar. Ese se ha eliminado completamente la luz azul. Y ese es el que se usa normalmente en una calle, en una carretera o una calle. Repitiendo lo de antes, las luminarias certificadas por el IAC van a tener un flujo hacia arriba cero, nada de luz hacia arriba. No necesitamos luz hacia arriba, por lo cual vamos a intentar ir siempre a este tipo de modelos. Nada de carcasas, nada de cierre, nada que sobresalga. Si ese tipo de cierres plásticos o cualquier otra cosa así, lo que va a hacer es impedir que salga luz completamente natural. Son elementos que dispersan la luz.
y vamos a intentar evitarlo. La luz tiene que ser directa. Y por supuesto, el peor de los errores. Hemos montado nuestra luminaria estupenda de vidrio plano, cumpliendo todos los requisitos de nivel, ¿no? De color naranja, pero si luego la montamos inclinada, pues tremenda gracia. La verdad que no tiene mucho sentido haber hecho eso. Moviendo las lámparas, las bombillas, ahora va a ser más LED, o sea, ahora todo lo que nos tenemos en el mercado va a ser LED. Pues tenemos el ámbar puro, estos son los que tenemos nosotros certificados, ámbar IAC, blanco supercálido y blanco cálido. ¿Por qué hay modelos con cálido? Porque en zonas peatonales se permite que haya un poquito más de color. Y cuando digo un poco, es bastante, porque un ámbar reproduce al 50% de los colores y sin embargo un supercálido el 80%. Quiere decir con eso que cuando tú te encuentras con una persona en una plaza, verás mejor su rostro de los colores que tiene en la cara. Sin embargo, con un ámbar los vas a ver, pero no con tanta definición. ¿Qué ocurre? Que nuevamente lo que más se usa es el ámbar. ¿Por qué? Porque la cantidad de cosas que hay son calles, autopistas y similares. Las plazas y elementos donde hay zonas peatonales son menores. Veamos algún ejemplo de aplicación. Entonces, La Palma, el cruce del Molino. En este caso, bueno, ahí teníamos un vapor de sodio de baja presión que no reproducía para nada los colores. Fíjense que estas uñas son rojas, aunque parezca que no. Con el PC ámbar, fíjense, realmente adquirió su verdadero color. Por eso decía que lo del color es importante. Y el PC ámbar reproduce color, aunque sea el 50%, pero lo reproduce. Pero queremos más color, pues bueno, en otro caso, esto es en Puerto Naos, en La Palma. Allí lo que se hizo fue montar una luminaria con dos placas, con dos bombillas. Una era naranja y una blanca. Antes de medianoche estaban en funcionamiento las dos. Y a medianoche, pues dejamos solo la ámbar. ¿Qué pasaba antes de medianoche? Pues había mucha actividad comercial, turistas, viajeros, gente que pasaba por allí. Pues bueno, le damos color, le damos un poquito de alegría. Y cuando ya no hay nadie, y al cierre de todo, porque a las 11 a las 12 de Puerto Nuevo, pues ya no hay nadie, casi nadie en la calle, se queda ese color ámbar dando seguridad, tranquilidad y nada de actividad de forma comercial. ¿Qué debemos hacer en un alumbrado vial? Bueno, esto es un poco un resumen de todo lo demás. En el alumbrado vial iremos siempre a vidrio plano, sin inclinación, LED filtro o LED ámbar o con filtro ámbar, niveles de iluminación que van a ir, pues en la medida que se hacen las luminarias de la calle, que lo que se mide es el luxe. Todo eso está establecido, esto los ingenieros saben lo que tienen que hacer. Nunca te puedes pasar de esos niveles en más de un 20%. Entonces, vamos a ir a un aparcamiento a 15, 18 luz, un vial 7 y media, 9 y reducimos a medianoche. En una zona peatonal nos iremos una luminaria de ese tipo, por ejemplo, que también es plana, y lo que vamos a hacer es poner luz cálida o supercálida. ¿Por qué? Porque necesitamos un poquito de reproducción de color. Los niveles, pues 10, 12 luz es lo normal. Si es una zona muy turística, pues pondremos un poco más. En zonas deportivas hay una cosa que se llaman proyectores asimétricos que son capaces de lanzar el haz de luz hacia adelante, poniéndolos de forma paralelos al suelo. No hace falta inclinarlo. Son capaces de torcer, digamos, de alguna manera la luz y lanzarla hacia adelante. Bueno, pues eso es lo que se suele hacer en las instalaciones deportivas. ¿Cuánta luz? Pues fíjense, en este caso ya sí que nos vamos a unos niveles de 75, 90 luz, 200, 240, dependiendo si es un entrenamiento o una competición, dependiendo del tamaño de la pelota. Una pelota pequeña necesita mucho más luz que una pelota grande. Y siempre tendremos que apagar a medianoche porque se supone que a esas horas nadie suele jugar. Letreros. Bueno, ¿qué podemos hacer con los letreros? ¿Qué es esa fuente de contaminación muy grande? Pues en los letreros lo que podemos hacer es ajustar el brillo. Se ajusta porque los LEDs tienen la capacidad de ajustarse, podemos regular de 0 a 100 sin problema. A través de software, a través de un driver o algún tipo de transformador, podemos ajustar el brillo. ¿Cuánto? Pues en el caso de Tenerife, 200 candelas. Se ve muy bien con 200 candelas. Y en el caso de La Palma, 50. ¿Por qué? Porque la zona donde intentamos que las cosas sean muy oscuras y que estén muy bien. Así que bueno, siempre apagar a medianoche. Bueno, ¿y qué son los alumbrados que aumentan más la contaminación lumínica? Bueno, yo con esta frase digo ya por sentado de que ha aumentado la contaminación lumínica. Y por eso me planteo, ¿realmente está aumentando? O sea, bueno, la contaminación lumínica a nivel mundial ha cambiado. Pues bueno, hice un análisis y lo hice a nivel europeo
y a través de un satélite del BIRST que tenemos disponible, y vemos que los niveles de contaminación entre 2012 y 2023 han aumentado. Tristemente, en Europa han aumentado. Y en la península, pues algo muy parecido. Hay un pequeño bajón, pero algunos se fijarán en ese pequeño bajón que hay en el año 2019, en 2020. Bueno, pues sí, fue el COVID. Hizo que la actividad cambiara y la gente bajara su actividad en cuanto a luz, pero justamente después ha ido incrementándose, llegando a valores superiores a los que teníamos antes del año 2019. Así que bueno, pues parece ser que en Península también. Vamos a acercar un poquito. Ahora nos vamos a Canarias. En el caso de Canarias, bueno, encontramos algo muy parecido. Ese bajón del año 2019 parece que nos quedábamos tranquilos, que iba a ir bien, pero de repente, en el año 2020-2021, empieza a aumentar la contaminación. Es evidente que hay un cambio de tecnología, los LEDs se empiezan a proliferar, hay mayor actividad turística, comercial y de todo tipo, y aumenta la contaminación lumínica. Y bueno, nuestra isla, en Tenerife, pues mira, más o menos lo mismo. Ese bajón del 2019, aumento progresivo de la contaminación, y ahora estamos en unos niveles muy, muy altos. Casi como antes, hace unos cuantos años, que parecía que estamos bajando la contaminación y no, no, ha ido aumentando. Fíjense en las fotos que algunas de las zonas se están cerrando y lo que es la zona de la protegida del Parque Nacional se está cada vez haciendo más pequeña, ¿no? La luz le está llegando a las partes más altas. Bueno, y ahora nos planteamos, ¿y cuáles son los errores? ¿Y cómo solucionarlos? Bueno, pues haciendo un poco el resumen y intentando, viendo toda la teoría que hemos visto hasta ahora, vamos a plantearnos eso. ¿Cuáles son los 10 errores más importantes en el tema de contaminación? Y esto es un análisis propio y creo que bastante acertado de cómo se comporta la contaminación. Bueno, pues en el número 10 nos encontramos los escaparates y las ventanas. Pues quiera o no, toda esa luz que sale de un escaparate o sale de la ventana de nuestro dormitorio o nos sale ahí, aporta contaminación lumínica. Y todo eso suma, porque son muchas habitaciones, muchos escaparates y muchas de esas. ¿Y qué se le ocurre que podemos hacer? Bueno, pues lo fundamental sería a ciertas horas de la noche instalar detectores de presencia en los escaparates. Por ejemplo, que te acercara y se encendiera, no te hubiera encendido toda la noche. O se pagaran directamente a una hora o un detector que hiciera que se encendiera ese escaparate. Y en el caso de las viviendas, bueno, pues eso, uso de cortinas, estores, si necesitamos tener la luz encendida, o apagar cuando no se usa, como cuando nos vamos del baño y dejamos el grifo cerrado. Pues esto es igual, si nos vamos de la habitación, apagamos la luz. La falta de un sistema de reducción. Este es un factor fundamental porque si no reducimos, los valores van a estar por encima. Y tú dices, no, la luz para toda hacia abajo. No, pero no se trata que solo la luz que vaya abajo. También hay una luz reflejada que se representa casi un 10% que va hacia arriba. Y eso aumenta la contaminación lumínica. O sea, con lo cual debemos pensar que un reductor de flujo es obligatorio a partir de una hora. La solución, evidentemente, pues instalar un sistema de reducción conforme a las necesidades, que puede ser escalonado, con varios escalones, de modo que progresivamente vamos bajando el flujo luminoso y luego lo vamos a subir por la mañana porque hay mayor actividad de coches o de personas, y lo podemos hacer de esta manera. Esto existe, no es ciencia ficción, se hace, lo que pasa es que hay que ser serios en la implantación y que todo esto ocurra. En el número 8 tenemos el uso de luminarias con flujo hemisférico superior. ¿Qué es esto? Bueno, esas luminarias que nos encontramos tipo globo, con mucha luz hacia arriba, todo eso debemos sustituirlo por luminarias videoplano que nos emitan luz hacia arriba. Tengan en cuenta que un farol de ese tipo, con la lámpara en vertical, va a emitir nada menos que un 35% de luz. Un globo, los típicos globos o chupete, como lo quieran llamar, emite hasta el 60-70% de luz hacia arriba. Eso debemos restringirlo. Los luminarias tienen que ser con flujo hemisférico superior cero, o sea, nada de luz hacia arriba. Al fin y al cabo, ¿qué nos interesa? Iluminar el suelo. El uso de luminarias con flujo hemisférico superior, la solución sería eso. Cambiar, quitarle los paneles y usar luminarias de luz hacia abajo. Los excesos de iluminación, antes los hablaba. No es lo mismo tener una calle así, así, súper iluminada, que una que tenga un nivel reducido acorde a las necesidades.
No puede haber una calle tan iluminada sin coche o sin personas. Tendremos que ajustar los niveles a la tablita aquella famosa que nadie ve, donde están todos los niveles, pues esa habrá que ajustarlo. El número 6 nos encontramos con el alumbrado ornamental. Bueno, esto es una cosa que últimamente se ha puesto muy de moda, con mucho colorido, para el día especial de no sé qué, o haciendo alusiones a algún tipo, y van cambiando las fachadas de color. No deja de ser una maniobra política de publicidad, pero también manifiesta un poco criterio a la hora de proteger nuestros cielos, ¿no? Y como también a veces ese tipo de números ornamentales que sí, que magnifican la obra del edificio, pero no deja de ser que sea tan terrible que lo tengan toda la noche encendido cuando ni nadie que lo esté viendo. La solución, bueno, pues se puede dirigir la luz hacia abajo, intentar orientarla y, por supuesto, apagarla a una hora determinada, por ejemplo, a medianoche. El alumbrado festivo y navideño, ahora que está de moda, ahora esta semana ya empieza el alumbrado en Vigo, así que todo el mundo cogiendo los aviones para allá para ver el alumbrado famoso de Vigo. Se ha convertido en un reclamo publicitario para todo el mundo, pero no deja de ser un desastre para el entorno, para la fauna. De hecho, las islas sí es que están muy cercanas y también amenazadas por la luz que viene de Vigo. O sea, hay que pensarse en muchísimas cosas, las cosas cuando vamos a hacer algo. La solución, hombre, no quiero ser muy antinavideño, pero bueno, si podíamos limitar el brillo, la cantidad de luz, apagarla a una hora determinada y solo dejarlo encendido determinadas noches, como pueden ser las noches principales, 24, 25, 31 de diciembre o el 1 y el 5 de enero, por ejemplo. Eso es factible y creo que tiene cierto su lógica, ¿no? Creo que estamos en un planeta con unos recursos muy limitados y que tenemos que aprender a gestionarlo, ¿no? Antes que se nos acabe. El uso de LED inadecuado, ya lo comenté. Bueno, pues tenemos LED blanco y tenemos LED ámbar. Los dos se ven perfectamente, los dos son aptos para la iluminación. Unos reproducen malos colores y otros no. Pero realmente es necesario reproducir los colores en una carretera. O solo hace falta que ver al coche y identificarlo. Eso es un planteamiento que deberíamos hacer. Por eso, desde el astrofísico siempre decimos que la luz naranja es la más apropiada para una zona vial. Vean aquí, pues lo que no se puede usar son LEDs muy fríos. Frío es cuanto más azulado es, más frío es. 6500 grados Kelvin. Vean la cantidad de azul que tiene. Eso, bueno, te dan un fogonazo con eso y te quedas despierto una hora más. Hay que tener mucho cuidado con eso. Los aceptables, pues 2700, cálido IAC, o ámbar, que sería una temperatura de 1800 grados Kelvin. Una cosa le quería recordar, la inclinación de las luminarias es fundamental. Hemos hecho todo bien, pero si empezamos a poner los focos así, de la otra manera, aunque sea ámbar, sea lo que sea, es terrible. O sea, que al final el instalador tiene el poder de contaminar o no contaminar, porque si el ingeniero ha diseñado correctamente la instalación, luego hacen esto, pues queda todo fatal. Pues nada, pues sería pues no inclinar las luminarias, ajustar el ángulo o cambiar los brazos si fuera necesario. Ya queda poquito. En el alumbrado deportivo recreativo, a ver, el problema de los alumbrados deportivos, y ya lo sabemos la gente que estamos con las pardelas y con todo lo demás, son lugares donde se concentra una cantidad de flujo luminoso bestial. Y si encima contamina, están inclinados y generan tanta luz, va a ser el foco donde van a ir todas las pardelas allí a aterrizar, porque claro, se ven deslumbradas y la única referencia es esa luz y van a ir ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Existen soluciones técnicas, proyectores asimétricos. Vean el ejemplo de la izquierda, no usa proyectores asimétricos, es todo deslumbramiento. Y sin embargo, en el lado de la derecha, proyectores asimétricos y le echan la luz hacia abajo y se ve mucho mejor. O sea, la claridad con lo que se ve en el lado derecho, incluso para el juego de los profesionales del fútbol, va a ser mucho mejor jugar en el campo de la derecha. Y por supuesto, apagar a medianoche las instalaciones. Por último, imagínense qué es lo que hay en el primer lugar. Pues nada, por su cantidad, por su variedad, por su brillo, por la cantidad que hay, los letreros luminosos se llevan la palma de la contaminación lumínica en todos los aspectos. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con esto, intentar ajustar sus brillos.
Ahora están muy de moda las pantallas luminosas animadas, estas pantallas de LED increíbles, que incluso pueden ser edificios enteros, pueden ser pantallas de LED. Esto es una fuente de contaminación brutal y hay que saber controlarla y no llevar por el tema comercial, sino intentar ser más sensibles con la naturaleza, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Bueno, yo creo que a nivel particular, pues ya lo tenemos claro. Yo creo que apagar todas esas luces exteriores cuando no sean necesarias, respetar los criterios de anticontaminación que yo he descrito un poco en esta ponencia, denunciar todas aquellas luces que incumplan los criterios, pero ¿cómo denunciamos? Bueno, pues yo les ofrezco una solución. En nuestra página web, en www.iac.es/otpc, tenemos un formulario para las zonas protegidas en la que cualquier ciudadano eh, puede descargarse este documento, rellenarlo con los datos, puede ser incluso anónimo la comunicación, y nos lo manda por correo a otpc@iac.es. Nosotros luego acudimos a la instalación y verificamos todos esos datos, ¿no? Vamos allí con nuestros aparatos, instrumentos, vemos el modelo que nos describen, vemos la calle, la altura, tomamos los datos técnicos necesarios para ver si realmente se puede formular una denuncia o no. Todo eso, bueno, es lo que intentamos hacer. Nuestros criterios van por ahí. Nuestra media de denuncia anda por entre 80 y 100 al año. Y bueno, hacemos bastante trabajo de campo para intentar que el cielo de Canarias siga siendo un cielo excepcional. Y con eso, muchísimas gracias. No sé si tenemos preguntas.